Fíjense bien, para unos sí y para otros no. Los empresarios hicieron una manifestación en el eje de independencia y Peña Nieto les va a modificar la famosa ley 3 de 3. Para ellos sí se puede modificar la ley, pero para los trabajadores, para la población, para los ciudadanos, para ellos no se puede modificar la ley. Y es importante entender la lógica. El presidente Juan Canadá internacionalmente dijo que no se modificaría el artículo 3 ni no modificaría las famosas reformas del proceso educativo. Y este tiene una lógica, compañeros, que hay que entenderlo. No se trata de la privatización. La privatización la podemos absorber muy difícil. Es una cuestión ideológica, mal corazón mismo. ¿Quién hizo un artículo en el periódico donde habla de que lo que nos quiere quitar es ese proceso educativo que hemos vivido como consecuencia del proceso revolucionario? Todo aquel aspecto del nacionalismo, todo aquel aspecto de nación, todo aquello de los objetivos educados en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, es lo que quieren quitar. Hay un proceso ideológico. Los grandes empresarios no quieren verdaderamente un proceso educativo como el que tenemos. Quieren otro. Aporta con eso que está definido del acuerdo transpacífico, de las políticas, de los componentes, de los diversos grupos, de diversas naciones, de la famosa Universidad Internacional. Y están sucediendo cosas que son importantes tomar en cuenta. La demanda de salir del mercado común de Europa, de Inglaterra, tiene consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque la población ya está cansada de la política globalizadora. Ya no vamos a poder insistir más en la política globalizadora. El mundo va a cambiar. El gran mérito de los profesores, de la gente, es estar detonando un movimiento social. Nunca habíamos visto en toda la historia después de la revolución un movimiento de cierre de carreteras de varios estados de la República. Hace 20 años, por menos de eso, ya lo hubieran metido a la cárcel, ya lo hubieran reprimido. El Estado está buscando la manera, está buscando la forma de cómo reprimir, pero hasta ahorita no ha dado de manos la represión, hasta ahorita. Por eso es importante entender la lógica. Yo siempre lo he insistido. Esta es la época más débil del Estado mexicano. Y si nosotros no entendemos aquí, vamos a tener problemas. Aquí mismo urge movilizar el sindicato. No nos hemos movilizado, la gente no está consciente de lo que está pasando. Tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer las acciones que sean necesarias, pequeñas, mínimas, pero tenemos que hacerlas. Tenemos que apoyar a los compañeros de la gente, porque ahí está el futuro también de nosotros. En la Escuela Nacional Preparatoria ya se está empezando tímidamente, pausadamente, a plantear la modificación de los planes de estudio. Esa modificación de los planes de estudio va a tener consecuencias. El día de hace 15 días en el Palacio de la Mano, los maestros fueron una acción de la Prepa 7, donde todos están muy entusiasmados por la famosa TIC, por la famosa aplicación de la tecnología al proceso educativo. Y esa tecnología del proceso educativo tenemos que discutirla, porque también los maestros pueden empujar su tableta electrónica a un pizarrón electrónico y le pueden dar clases a 4 o 5 grupos. Entonces, tenemos que discutir qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro proyecto. Hay aspectos que han hablado que dicen que la reforma del artículo 3 profesional es una reforma administrativa, pero de lo que se trata